bienvenidas a un nuevo capítulo de Esta Boca es Mía. Soy Montserrat Martorell, transmitiendo por El Periodista TV, y hoy estoy precisamente con un poeta, ensayista y traductor, Germán Carrasco, para hablar de este libro que acaba de salir publicado por Lumen, Prestar Ropa. ¿Cómo estás, Germán? Bien. ¿Cómo te pillan estos días convulsionados? Casi 60 días del estallido social, 2 meses exactamente. Y sí, la verdad que feliz con el estallido, que era como inevitable, todos lo veíamos venir. Y con respecto a a la ciudad que adoro, porque adoro Santiago, es como la veo en un punto como una especie de adolescente con acné, ¿no? Que sería como el deterioro que en este momento tiene, ¿no? Para experimentar un cambio, ¿no? Hacia pasar de la adolescencia como a la adultez en un punto. Así que feliz, la verdad, con todo lo que es y la naturaleza, además del movimiento, que no tiene líderes, no tiene... los símbolos son muy simpáticos, muy amables, como la mascota, qué sé yo, los superhéroes, es una especie de carnaval, la verdad que estoy fascinado. Germán Carrasco nació en Santiago en 1971, es autor de los libros de poesía, voy a nombrar porque tienes una vasta trayectoria, pero La insidia del sol sobre las cosas, Calas, Clavados, Multicancha, Ruda, Mantra de Remo. Además ha publicado a mano alzada y Retrato del artista niña y otros apuntes, y ha recibido bastantes premios como el Jorge Teillier, Sor Juana Inés de la Cruz y Pablo Neruda. ¿Cómo recibes este libro, Prestar Ropa, que es un conjunto de crónicas? La mitad son nuevas y la otra mitad son algunas que escribiste durante varios años. Bueno, las crónicas las seleccionó, bueno, Vicente, su equipo editorial. Vicente Undurraga. Vicente Undurraga y su equipo editorial, que trabajé eso. Un gusto trabajar con él. Y ahí están. Yo escribía poesía, básicamente, y alguien me dijo que si uno escribía poesía podía, digamos, moverse en la prosa como con demasiada facilidad. ¿Me entiendes? Es como un músico que toca jazz, puede, digamos, puede tocar, esto me lo dijo poeta, otra persona que escribe, puede tocar el que toca jazz puede tocar cumbia, puede tocar lo que sea, ¿me entiendes? Entonces, bueno, me puse a escribir prosa, tratando siempre como de contrabandear, de insertar el poema en la prosa y, digamos, pasarlo de contrabando, ¿no? Porque hay mucho filisteísmo con respecto a la poesía, o la gente se asusta, o cree que es una cosa lejana, aurática, etc. Pero por lo mismo como que trataba de insertar, digamos, el poema en la prosa, o que tuviera algún tipo de fusión para que, digamos, pudiera circular en los periódicos que escribía, básicamente. ¿Se entiende? ¿Fue una transición cómoda? ¿Te sentiste bien? Sí, claro, porque es tal como me dijeron, Lo corroboraste. si tocas jazz, después puedes tocar lo que se te cante, ¿me entiendes? O sea, ¿no? Sí, me pasaba que leyendo el libro uno va recorriendo un poco con este narrador diferentes espacios, diferentes escenarios, diferentes rostros, problemáticas, cosas que conocemos muy de cerca, claramente, pero a la vez con una voz enérgica, con una voz muy, muy pulida. Los resultados de este libro siempre, el otro día hablando con una escritora, decía, uno tiene que abrazar el fracaso cuando publica, cuando suelta algo que ya ni siquiera es de uno, de la intimidad pasa a ser de los demás. Pero en ese sentido, ¿era el libro que querías escribir? Sí, a ver, en un punto, no sé, me pasa con los poemas y lo mismo con las prosas, que se te junta digamos, un conjunto de textos que generalmente tienen que ver con el ámbito con el que estaba obsesionado en ese momento. Si en ese momento Claro. estaba escuchando, no sé, jazz, de nuevo, más de poner eso como ejemplo, se va a colar en varios de los textos, ¿no? Entonces, en un punto las crónicas o los poemas se juntan y luego te das cuenta que todos pertenecen a un ámbito y que conforman un conjunto. Luego los envías o alguien te los pide y ahí están, ¿no?
Y son relatos también que en el fondo van mostrando un poco la visión que tú tienes de las cosas. O Sí. este narrador tiene las cosas sobre la vida, sobre la muerte, sobre sus propias lecturas, sobre las amistades, las lealtades, la ciudad también. La ciudad es un escenario que es muy Ujú. potente dentro de estas páginas. Sí, totalmente. Sí, es como, no lo sé, son reflexiones en un punto sobre, a ver, uno cree que es un subjetivo que no está presente, digamos, en el campo cultural. O se intenta, por lo menos yo intento decir algo que creo que falta, digamos, faltan piezas en el campo cultural. Es evidente que faltan piezas, ¿me entiendes? No solo en el campo cultural, faltan piezas a nivel de todo. Entonces, por eso ocurrió el estallido social. Entonces, bueno, uno trata de, digamos, darle patente, carta de ciudadanía, visa, a ciertas cosas que si no las mencionas no existen, ¿me entiendes? Y si no existen es fácil masacrarlas en un punto. Exacto. De manera que aparecen, no sé, por ejemplo, siempre me hacen la pregunta, disculpa, pero siempre me hacen la pregunta por los años 90. Bueno, los años 90 no están descritos todavía. Hay solo una visión, un relato de la cosa. Entonces, hay lo mismo con la ciudad, ¿no? Hay como ciertos lugares que no aparecen, digamos, en la literatura, ni en la cinematografía. Entonces, nada, por lo menos yo trato de fijarme en esos lugares, que además me parecen fascinantes, mágicos en un punto. Exacto, lugares que vas rozando de alguna manera y que escribiste mucho antes de este estallido, Ajá. en el fondo, pero que te van precipitando hacia eso que hoy día conocemos y que tenemos. Por cierto, tú aquí en el epílogo dices, un epílogo breve de 2 páginas, donde aclaras Sí, que en el sí. fondo esto está escrito y terminado mucho antes de lo que está pasando. Claro, evidente, porque los hechos necesariamente te cambian la letra, digamos. Y si no te la cambian es que no sé dónde estás viviendo. O sea, es que no estás medio viendo lo que ocurre en la realidad, ¿no? Hay una cita tuya que encontré que dice, porque traducir y escribir son actos de resurrección. Y saqueo. Es en el inicio de Metraje Encontrado, Ajá. ¿no? De resurrección y saqueo. De resurrección y saqueo. Claro. Siempre hay un peso profundo en tus reflexiones que también podríamos abrir cualquiera de estas páginas y nos podríamos encontrar con ideas en voz alta. Cierto día estábamos sentados sobre unas gradas a la entrada de un hotel, sin molestar a nadie. Desde adentro un conserje miraba inquisitivo, hasta que finalmente se decidió a salir y nos dijo que dejáramos de obstruir el paso. Lo cierto es que había espacio de sobra en las gradas y absolutamente nadie transitaba por ahí. No podía ser de otra manera. Ese conserje, probablemente un ex uniformado, necesitaba justificar su cargo, su jornada. Y acá vemos una prosa que está bien trabajada, pero que nunca termina de escaparse de la poesía. Por mucho que haya sostenido el oficio de la prosa, la poesía se te mete permanentemente en los detalles. No, eso es un piropo para mí. O sea, porque... Sí. No sé si... ¿Cuál es la prosa? La prosa buena en un punto es toda es poética, ¿no? Cuando Sí. uno lee, no sé, Hay prosa que igual es seca, sin mucha melodía. Por ejemplo, a mí me pasa que leo a Vargas Llosa Ajá. y esa prosa para mí no tiene un ritmo. O me Ajá. pasa si vemos a, qué sé yo, a García Márquez. Vargas Llosa no sé si es un buen ejemplo ahora en Chile, ¿eh? Claro. Pero por Como... ejemplo ahí tienes como más frialdad en el uso de las palabras, en las construcciones. Y aquí hay una, como Diego Vargas Gaete, no sé si leíste No. que él es poeta y escribió su novela, que es una muy bonita novela, también publicada por Planeta, y también tiene ahí, es como el poeta no puede escaparse de su propia poesía. Y bueno, sí, no sé, yo cuando también leo algunos autores, si no les encuentro eso que tú dices, como ese dejo de poesía o de intensidad o de tratamiento especial del lenguaje, tampoco me interesan mucho, digamos. Yo te decía fuera de cámara que habían críticas, o yo lo había leído respecto a críticas. Por ejemplo,
Tú hablabas en una parte de estos rankings que se generan Sí, son respecto a los mejores libros del año. Sí, tal cual. Es aburridísimo eso. Y pusiste porque siempre es más fácil no leer. Y Bueno, había aparte, una claro. crítica ahí directa, completa, en general a los que leemos o a las que leemos, o a los que hacen esos rankings, que siempre son los mismos y que Más te bien al ponen caso. Bonsai, que el mejor Claro, libro durante los claro. últimos 20 años, y uno dice, ¿no se ha escrito más después de eso? No sé, es un gran libro Bonsai, pero me imagino que sí, se han escrito otras cosas, no sé. Por ahí menciono el libro de Pablo Toro, no sé por qué, no he Sí. escrito otro, porque la verdad me Mencionas a muchos pareció... amigos, Sí, sí. no es exactamente amigo, me encantó su Él libro. no. Y sí, menciono gente que escribe, por supuesto, que me interesa como su escritura. No sé, Juan Carreño, Francisco Ide, qué sé yo. También lo menciona. Hay varios y varias que me interesan un montón lo que están haciendo. Sí. También mencionabas, no le pusiste nombre, pero una doctora en literatura, especialista en literatura japonesa, amiga tuya, con la que habías tenido una conversación. Es mucho de esa, hay muchas infidencias, y Ajá. esas infidencias te permiten como ir entrando a estos relatos que después adquieren una universalidad. Claro, en un punto es, claro, que en el cotidiano se cuelen algunas ideas y tesis sobre la realidad, ¿no? Ah, la del profesor ese que enseña métrica, por ejemplo, de una manera como muy particular, no sé, igual me marcó un poco la adolescencia, ¿no? Y aparte le restaba toda esa cosa como altisonante que tiene la métrica, así, me decían, esto es un sudoku, no, tranqui, tómatelo así. Claro. Zurita te nombró, no sé si lo viste o lo leíste. No, no lo he leído, Te lo algo me contaron. dijeron, claro. Sí, puso, si alguien se hubiese tomado el tiempo de leer lo que escribían los jóvenes poetas chilenos del 90 y 2000, como Pablo Paredes, Diego Ramírez, Paula Ilavaca o Germán Carrasco, si alguien hubiera leído en ese entonces Comisión Liquidadora de los Extraordinarios José Ángel Cuevas o Bobby Sands de Carmen Berenguer, todo eso estaba absolutamente anunciado. Pero vivimos en una locura en que la poesía carga con la maldición de Casandra, esa hechicera antigua que sabía absolutamente todo lo que iba a pasar, pero nadie la escucha. Sí, sin duda. Muchos no me gustan así como las listas, los sacos con, digamos, con distintos ítems dentro, pero sí, lindo lo que dice. Me imagino que sí, que prefigura lo que uno, o más o menos se ve lo que va a ocurrir. Ponte tú, antes de esto era evidente lo que iba a ocurrir, porque la prensa no cubría ciertas cosas, pero tú paseabas por el centro y estaba lleno de carteles, como con, qué sé yo, sindicatos en huelga. Y en un momento, claro, después de una serie de humillaciones, pasó lo que tenía que pasar, nada más. Sí, es lindo lo que dice ahí el Sura. No sé si lo dijiste aquí o en otra parte, pero que era uno de esos poetas generosos que uno como joven podía reconocer. Hay un montón de poetas generosos y de editores generosos y de gente que da pases, ¿entiendes? Que presta ropa, ¿cachai? Y que se atreve también, ¿no? Porque es fácil, como es muy monótono en realidad el país, como que repite el mismo autor con la misma lectura sobre el cine, la misma lectura sobre la realidad y muy poco abierto como a mostrar otros ángulos, otros objetivos. Entonces, hay algunos, no sé, puedo mencionarlos, no sé, Matías Rivas de UDP, qué sé yo, Vicente Undurraga de Lumen, algunos independientes que son arriesgados. Algunos, qué sé yo, algunos de las editoriales grandes son más arriesgados que los de las independientes, curiosamente. Y también hay lo que es, hay muy poco, digamos, de lo que es underground, lo que es contracultura profunda, dura, que es, digamos, el libro más de urgencia, más barato, con una literatura deforme, subversiva, arriesgada, que me encanta eso, que existe mucho más en Buenos Aires, por ejemplo, o en otros lados, y aquí como que como que murió. Las editoriales independientes son
súper sobrediseñadas, con papel carísimo, como con 4 tipos ahí corrigiendo, o como especie de sensores del asunto, no sé. Y se echa de menos lo otro, ¿no? Como una literatura más espontánea. O sea, si alguien no escribe, hay que ver lo que se escribe luego del estallido social, porque tiene que tener el sabor de esto. Es complicado porque tampoco se puede escribir. Tiene que haber una pequeña distancia con lo que está ocurriendo para no capitalizar, ¿viste? No capitalizar nuestro anticapitalismo, como dije por ahí, lo pusieron en un cartelito. Y tratar de, digamos, como, no sé, ver, esto es una prueba. Los hechos históricos son una prueba para ver cómo reacciona la gente que escribe, quién es quién. Está bueno eso. Y no solamente en la literatura, en tantas Y otras esferas totalmente, que la gente se empieza a sacar la totalmente. máscara. ¿Y te has llevado decepciones estos meses de personas? Alguien decía, no me acuerdo quién, pero un tuit que leí, no estoy en guerra con nadie, pero hay gente a la que me va a costar volverle a hablar. ¿Te pasó? ¿Tuviste esa sensación en ese periodo? Es que se supone que la literatura, como también conversábamos hace un rato, es como un punto de encuentro, ¿no? Pero o un lugar, digamos, de encuentro. Y en ese lugar de encuentro, donde hay un corpus, que es el canon, que son los hermanos mayores, ¿cachai? Que han escrito antes y que se los respeta y por lo mismo también se los puede criticar, en ese lugar, digamos, también se puede disentir, que es lo que me parece que tiene que haber un poco de eso, ¿no? Digamos, de discusión, de que haya una contraparte, ¿no? Como en el poema, la prosa sobre el ladrillo que está ya chato del karateca que lo rompe. En un punto el ladrillo está como un personaje y el ladrillo se venga en un punto de quien lo rompe. Pero, digamos, la literatura es un espacio de discusión y tiene que ser con ciertos códigos, ¿no? No sin golpes bajos. Es terrible de pronto ver los comentarios en los comments de alguna noticia porque son solo mayúsculas, adjetivazos, groserías, ¿no? Una serie de cosas que, no sé, que te hablan en un punto del estado de la palabra en Chile, ¿no? Entonces, cuando alguien, no sé, se molesta por alguna, no sé, crítica o simplemente un diálogo, es para abrir el diálogo a veces que se hace, ¿no? Como que hay muchas cosas intocables en un punto, ¿no? Y hay una tendencia también quizás como país o como cultura, tú viviste en Buenos Aires, los dos vivimos en Buenos Aires, separadamente, pero nos pasa que hay una tendencia aquí a homogeneizar las ideas, las percepciones, también porque a veces hay un poco de cobardía, ¿no? Sí, probablemente tiene que ver con la tradición hacendal y castrense del país. No sé, de eso saben más los historiadores, pero claro, se busca como reducir el mundo, ¿no? Como, ¿cuál es el bueno, ¿no? ¿Cuál es el que hay que leer, ¿no? ¿Y a quién consulto para leer? Quieren una sola cosa, quieren achicar más el país, que ya es bastante pequeño. Entonces, como que hay un miedo al matiz, ¿no? A agregar, digamos, elementos a la discusión, o ni hablar de cambio de sangre, ¿no? Porque es como leer siempre lo mismo sobre tal autor y a veces ni siquiera lo leen bien. O sea, a los santos claro, a los santos no los leen y si uno se los toca reaccionan como de una manera extremadamente agresiva. Entonces, nada. Hay una manera digamos, de abrir la discusión con eso, pero también hay, digamos, cosas que me fascinan sobre la ciudad, digamos, como que son, no sé, mágicas en un punto, que me parecen cinematográficas, filmables o sensuales en un punto, ¿viste? O también, digamos, el tema de la paternidad, claro. El tema no sé, de padre soltero con una hija, que hay una novela de Burgess sobre eso, pero porque no hay mucho, ¿no? Sobre padres que vivan con una hija. Y algunas reflexiones, por supuesto, sobre la masculinidad, que me imagino que es la masculinidad la que, digamos, tiene que cambiar para que digamos, el feminismo se asiente bien finalmente
la conquista que todos queremos, ¿no? Absolutamente. Leí justamente hace unos días El niño alcalde de Marcelo Mellado. No sé si ¿Ya? lo leíste. No, no lo leí. Y Leí después varios. leí el tuyo y lo sentí en una línea. Comparten cierto estilo, comparten cierto tono, comparten... O sea, ojalá, no sé, él tiene un sentido del humor que me encanta. Aquí también hay humor. Sí, por supuesto. O sea, por lo mismo, o sea, me encantaría tener ese sentido del humor. Y gracias, si es que te causó, no sé, una cosquilla algún párrafo, pero lo que sí yo digamos, no machacaría como a alguien como Sharp, ¿no? Claro. No le pegaría a Sí, es ese, hay verdad. 40.000 antes a los que él se les pueda forrar, ¿no? Claro. Entonces, Él es vive en como... Valparaíso, lo tiene más cerca. Claro. Sí, el problema de confundir al enemigo sí suele ser bastante delicado, me parece. Cierto, así es. ¿Por qué, una pregunta que suelen hacer a uno cuando publica un libro, ¿por qué habría que darle una vuelta a prestar ropa? ¿Por qué habría que mirarlo, abrir? ¿Qué se va a encontrar la gente en estas páginas? Se va a encontrar caminando por Santiago y probablemente va a descubrir o redescubrir lugares que ya conocía, o digamos va a haber un punto de vista que, no sé, que me imagino alguien no se ha escrito así antes, ¿no? Tratar de cuidar la prosa, cuidar los recuerdos, ¿no? Y eso, no sé. Muchas gracias, Germán Carrasco, por Gracias estar a aquí ti. con nosotros en Esta Boca es Mía. Gracias a ustedes Gracias. por acompañarnos aquí directamente desde el barrio de Bellas Artes y nos vemos la próxima semana en El Periodista TV.